Bien, entonces, visto ese ejemplo, entonces, seguimos con la segunda parte que son operaciones sobre datos. Entonces, dijimos, vamos a dar un ejemplo de paralelismo de tareas y luego vamos a ver cómo aplicar ese paralelismo de tarea a operaciones típicas de datos como el map, el reduce y el scan. Entonces, ahí es donde vamos a entrar, que es la relación entre paralelismo y el manejo de colecciones. Entonces, el procesamiento paralelo de colecciones es importante, pues una de las principales aplicaciones del paralelismo hoy en día. Entonces, ¿por qué Scala lo buscan para hacer ciencia de datos? Por su capacidad de hacer paralelismo. ¿Mm? Por eso lo buscan. Bien, vamos a estudiar entonces las condiciones bajo las cuales uno puede hacer paralelismo eh, y ganar en eso. Entonces, ¿qué propiedades deben tener las colecciones para poder implementar funcionalidades sobre ellas que usen el paralelismo? Entonces necesitamos que esas colecciones sean fácil dividirlas y fácil combinarlas. ¿Qué propiedades deben tener las operaciones de las que vamos a paralelizar? Entonces vamos a dar cuenta que la asociatividad es una propiedad muy importante y la independencia. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en lo que sigue, ¿cierto? Ahora, eh, también hemos visto que las colecciones son muy importantes en programación funcional y las operaciones sobre ellas. De hecho, mira, finalmente vimos muchas colecciones, que eran las colecciones, las listas, los arreglos, las secuencias en general. Eran listas, arreglos, vectores, eran secuencias. Luego vimos a las tuplas también eran, pero las tuplas no eran colecciones, las tuplas son tuplas. Esas no eran colecciones. Las tuplas pueden ser de dos, de tres, de cinco, no sé hasta cuánto llega esa cosa. Pero no son colecciones en ese sentido porque no son infinitas, sino hay tuplas hasta tanto. Pero yo puedo tener listas de tuplas, listas de cosas, pero las colecciones son las listas, las vectores, los arreglos, esas son las secuencias, los rangos, las otras colecciones son los conjuntos, las otras colecciones son los maps o asociaciones, las otras colecciones son los flujos, esas son las colecciones, ¿cierto? Y en Scala tenemos varias, y en todas esas colecciones tenemos unas operaciones típicas como el map, como el reduce y como el scan. Entonces, esas tres operaciones vamos a ver que son muy útiles son las que permiten paralelizar. De hecho, busquen en internet, busquen en internet, vayan a, pero solo les voy a decir lo que tienen que hacer, pero no lo vamos a hacer acá. Busquen en internet el map, reduce, uh, paradigma, vamos. Entonces van a encontrar el paradigma del map reduce o en Wikipedia el map reduce y van a encontrar que cuando uno hace paralelismo, el map reduce termina siendo map y reduce muy seguido. Entonces, si map y reduce son paralelizables, entonces por eso el paralelismo usa ese paradigma del map reduce. Si ustedes hablan con el profesor John Sanabria, que les enseña qué sistema operativos, pregúntenle si quieren, profe, ¿usted ha escuchado el map reduce y para qué se usa en paralelismo? Y él les va a contar ese tipo de cosas. Entonces, no son operaciones que nos inventamos nosotros, sino que son muy útiles para los que piensan paralelo. Bien, entonces, ¿qué operaciones típicas uno aplica? El map. Recuerden qué hace el map. Dada una colección, en este caso una lista, y dada una función, en este caso la función que le va al cuadrado, entonces coge a cada elemento y le aplica esa función y vuelve la lista con los elementos aplicándole la función. ¿Sí? Ese es el map de una colección. Fold, ¿recuerdan qué hacía Fold? Fold, nosotros daba una colección, le dábamos un, eh, un acumulado inicial y una función binaria, y lo que hacía era aplicarle esa función binaria a cada uno de los elementos de la lista en orden, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, si era for left, si era for right, pero lo que hacía era aplicar esa función eh, muchas veces empezando con este acumulado. Ahorita vamos a ver en detalle estas otra vez. Y el scan, entonces el scan lo que hacía era coger la colección y, eh,
y devolver la lista de los resultados parciales antes de dar este resultado. Entonces, es como, esto es lo que llevo al aplicárselo al primer pedacito de la lista, esto es lo que llevo cuando se lo aplica al siguiente elemento de la lista, esto es lo que llevo cuando lo aplica al siguiente y esto es lo que al final dio. Es el mismo 112 de aquí. Estas operaciones son aún más importantes para las colecciones paralelas que para las secuenciales, gracias a que ellas encapsulan algoritmos más complejos. Entonces, lo que digo es, muchas de las cosas que hacen los que paralelizan se esquematizan en un esquema de map-reduce. Entonces, si el map y el reduce, el fold y el reduce van a ser muy parecidos, si el map y el reduce son paralelizables, entonces voy a poder paralelizar un poco de cosas en la práctica de lo que hacen los que hacen paralelismo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es trabajar con esas operaciones. Ahora, nótense que hemos usado la colección lista para especificar el resultado de operaciones, pero realmente las listas no son la mejor opción para implementar algoritmos paralelos. Por ejemplo, el merge sort que hicimos ahorita, que lo hicimos con vectores. Si no hubieran sido vectores sino listas, ¿cómo hallo la mitad de la lista? Fue muy fácil decir m asignele n sobre 2 y tengo el índice de la mitad de la regla. Y digo, del 0 al m es la primera mitad, del m al n es la segunda mitad. Pero con listas no tengo índices, porque las listas no se acceden por índices. Entonces, hay una función que le da a uno esto, que es la de pártame la lista en dos. Pero esa función se va a demorar no una operación, que es m asigna n medios y ya, sino se va a operar orden n, porque va a tener que ir hasta la mitad y ponernos en un lado y la otra mitad ponernos en el otro lado y se va a demorar n. Entonces va a ser operaciones costosas. Entonces las listas no son la mejor colección para paralelizar, porque las listas hay cosas que no permiten hacer rápidamente. Entonces hay otras colecciones que sí, como los vectores, como los arreglos, como los árboles, hay otras colecciones que son más útiles a la hora de paralelizar. Entonces, por detrás de todas estas colecciones debe haber estructuras de datos que sean fáciles de paralelizar, o si no, no puedo paralelizar las operaciones. Entonces, dividir la lista en dos mitades, por ejemplo, eso es ineficiente en las listas, y combinarlas implica concatenar y la concatenación necesita tiempo lineal. En cambio, hacerlo con arreglos y con vectores es mucho más rápido. Bueno. Segundo, por ello son mejores o alternativas los arreglos en imperativo o los árboles en declarativo o en funcional. Ahora, Scala ofrece una buena biblioteca de colecciones para la computación paralela que incluye, entre otras, estructuras de datos implementadas eficientemente. Entonces, son las alternativas, después las vamos a mencionar.